Somos mujeres, diseñadas con propósito, creadas para edificar, para amar, para dar vida. Fuimos llamadas por Dios para ser madres, esposas, amigas, consejeras, compañeras. Esta es una emisión más de Llamadas a Ser. ¡Bienvenidas! Hola, ¿cómo están todas? Nuevamente estamos aquí. Es un placer volver a estar de vuelta en Llamadas a Ser. Y continuamos con la serie de Mujeres Reverentes. Y el tema que hoy les vamos a estar compartiendo con una invitada muy especial es ser una mujer prudente. Hola, Raquel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Anet, por invitarme. Estoy muy contenta. Siempre para mí es un placer compartir, ¿verdad? Con otras mujeres la palabra de Dios. Pues creo que a través de ella somos transformadas. Bueno, mi nombre es Raquel Aguilar Sánchez, estoy casada, tengo más de 14 años, gracias a Dios, felizmente casada. Tengo 2 hijos, una hija de 14 y un hijo de 10. Y bueno, pues también pues me dedico a enseñar a otras mujeres la palabra de Dios. Muy bien, Raquel. Bueno, Raquel, tú eres esposa también de pastor y junto con tu esposo pastorean una iglesia y bueno, por eso es que también quise invitarte, porque siempre es bueno aprender también de otras mujeres piadosas, de otras amigas y la verdad que con el tiempo que te he conocido, pues creo que esta característica te va como anillo al dedo. Gracias. Entonces, pues vamos a dar inicio, estamos muy expectantes de lo que Dios va a hablar hoy. Y bueno, primeramente, Raquel, yo quisiera que nos comenzaras diciendo a todas o a grandes rasgos la explicación de qué es la prudencia según la Biblia. Bueno, pues la prudencia es el poder distinguir, ¿verdad?, entre lo bueno, ¿verdad?, lo que conviene a mi vida, a las personas que me rodean. Es poder actuar correctamente, ¿verdad?, es poder actuar en justicia. Y la palabra prudencia viene del latín prudentia y providentia, que quiere decir ver antes, ¿verdad?, lo que está por suceder. Entonces es prepararnos, ¿verdad?, por las cosas que están por venir, es poder prevenirnos, ¿verdad?, es poder actuar con cautela, ¿verdad?, es poder tomar conciencia de las consecuencias, ¿sí?, que van a suceder si yo tomo esta decisión, si yo hablo estas palabras, si yo actúo de cierta manera, qué consecuencias se van a venir. Ok, pues muy importante conocer esto. Yo creo que entonces lo podríamos resumir en como meditar previamente a lo que voy a decir o hacer, ¿verdad? Así es. Pues muchas gracias, es muy importante conocer, porque muchas veces pensamos que prudencia es simplemente no contar mi vida o no decir chismes o ¿verdad? Y reducimos solamente, pero ahorita conforme avance el programa tú nos vas a ir explicando cómo la prudencia abarca un gran abanico de y es cosas. Muy importante en nuestras vidas. Por supuesto que sí, porque con eso reflejamos al Señor. Y bueno, referente a Tito 2:3 que hemos estado viendo, ¿verdad?, las características de una mujer prudente o reverente, en este caso prudente, ¿por qué crees que en este pasaje el apóstol Pablo le da esas instrucciones a Tito, pero es muy específico en cuanto a las mujeres? ¿Por qué insta a la mujer a ser prudente y no al hombre? Porque también después da características a los hombres, ¿verdad? Bueno, pues porque lo necesitamos, ¿verdad? Primeramente, esto es algo que queda claro, ¿verdad? Entonces, Dios no se equivoca, ¿verdad?, cuando habla un mensaje a través, ¿verdad?, de la vida de los apóstoles, en la Biblia, de los profetas también, instando a las mujeres, ¿verdad?, a ser prudentes, pues es por esa razón, porque lo necesitamos en nuestra vida. Entonces, en el Antiguo Testamento también podemos ver cómo el libro de Proverbios marca la prudencia y pues animando sobre todo a la mujer a tener esta característica en su vida. Entonces, es algo con lo que las mujeres estamos lidiando, ¿verdad? Es algo con lo que pues batallamos. Luchamos. Entonces, por esa razón, la palabra de Dios nos insta, ¿verdad?, a que seamos mujeres prudentes. Sí, así es. Y bueno, no quiere decir, como hemos dicho en programas pasados, que no existan hombres faltos de prudencia, ¿verdad?
Sin embargo, como este programa, primero que nada, he repetido reiteradas veces, es para la mujer, tiene el enfoque hacia la mujer, por eso es que aconsejamos primariamente a las mujeres, pero también lo que nos compartía Raquel, yo creo que también es un énfasis mayor hacia el sexo femenino, porque mi esposo me decía, es que como ustedes son más comunicativas, hablan más, pues necesitan más la prudencia que los hombres son más reservados, tanto en sus emociones como en lo que sienten, ¿verdad? No son tan abiertos, entonces por lo tanto dice, nosotros no requerimos tanta prudencia como ustedes. Pero pues muchas gracias, vamos a seguir porque es importante, precisamente porque como compartidas lo necesitamos. ¿Cómo percibes, Raquel, que perjudica esa falta de prudencia que hay en la mujer? ¿Cómo puede afectar nuestro entorno, nuestra sociedad, los lugares de trabajo e inclusive nuestras iglesias? Bueno, la razón es porque hoy en día escuchamos, ¿verdad?, que tú puedes decir, tú puedes expresar, tú puedes hacer lo que tú quieras, tienes derecho, tienes libertad. Y es real, somos libres de poder expresarnos, de poder decir todo lo que sentimos y pensamos, ¿verdad? Entonces, pero la palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que está bien, yo puedo hablar, yo puedo actuar, puedo tomar estas decisiones, pero va a tener un efecto, ¿sí? Entonces yo tengo que ser consciente de esas consecuencias que va a traer mis decisiones y por lo tanto entonces tengo que pensar, bueno, entonces ¿qué me conviene? Si a futuro puede suceder esto, ¿verdad? Entonces vemos hoy en día mujeres, ¿verdad? Tal vez en su hogar que no están usando la prudencia al hablar y vemos entonces que están afectando su matrimonio, sí, ¿verdad? Porque sus palabras están hiriendo, están destruyendo a su cónyuge o incluso a sus propios hijos, ¿verdad? Por la falta de prudencia. Decimos, pues yo así soy, yo así hablo, ¿verdad? Eso es la verdad. Y entonces tendemos a justificarnos, ¿verdad? Y decir, pues esto es lo que estoy pensando y lo quiero decir y lo digo. Ok, pero piensa, ¿qué consecuencias va a tener? ¿Qué efecto van a tener nuestras palabras? Y pues no solo nuestras palabras, nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, al verse afectada la familia, pues obviamente afecta nuestra sociedad. Mira, hoy escuchamos el tema de jovencitas, ¿verdad?, que están siendo, raptadas, ¿verdad? Escuchamos esto en las noticias y es una situación preocupante, ¿verdad? Nadie queremos que acontezca esto a nuestras hijas ni a otras mujeres a nuestro alrededor. Pero vemos también la falta de prudencia en esto. O sea, cuántas mujeres se están exponiendo a peligros, a salir a altas horas de la noche. O sea, desde ahí tiene que ver la prudencia, ¿verdad? El hecho de que yo tome decisiones de si debo ir a este lugar, no debo de ir, si debo de vestirme de esta manera que es provocativa o no lo es, ¿verdad? Si debería de gastarme todo mi quincena en esta compra, ¿verdad? Y después ya no me va a quedar. Exacto. Para la semana. Entonces, esto nos está afectando. El hecho de que no pensamos a futuro en lo que puede suceder, ¿verdad? Y hay un versículo en especial, ¿verdad?, que me gusta, que habla sobre la prudencia. Proverbios 27:12 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces vemos en muchas situaciones, ¿verdad?, que mujeres están siendo expuestas al peligro, a consecuencias, a problemas, incluso por lo que hablan. Sí. Se meten en problemas en su trabajo, ¿verdad? O ya están envueltas en un conflicto porque no pensaron antes sus palabras. Exactamente, qué importante es todo esto que nos dices, Raquel, que nos platicas, porque como dices, entonces podemos ver y aprender que la prudencia no solamente tiene que ver con nuestras palabras, sino va más allá, implica acciones, o lo que decías, muy importante, implica también si estoy siendo prudente en mi forma de vestir, ¿verdad? Porque hay ocasiones para todo, entonces tenemos que pensar con prudencia si mi manera de vestir puede traer alguna repercusión, dependiendo en el lugar en el que me encuentre, si mi manera de actuar, ¿verdad? Como el caso tan sonado de esta chica. Entonces vemos tantas cosas que
precisamente porque nuestra sociedad ha ido en decaimiento en cuanto a la moral, a las leyes que nos rigen, y todo hemos visto cómo a causa del pecado se ha ido corrompiendo más. Es por eso que yo creo que es tan importante en estos últimos tiempos estar siendo cada vez mujeres más prudentes, y no solo siendo, Raquel, sino, como decías, pasando este legado a nuestras próximas generaciones. Tú que tienes una hija, bueno, y un hijo, igual yo que tengo también un hijo y una hija, yo creo que es muy importante enseñarles desde pequeños lo que es la prudencia a nuestros hijos y las áreas que abarca. Entonces, como decías, aparte del lenguaje, pues tiene que haber también otras áreas. Sí, no solamente el lenguaje, es una de las partes más importantes, porque como decías, como mujeres, pues nos gusta hablar, ¿no? Entonces, si no tenemos cuidado, nuestras palabras pueden dañar, y pues vamos aprendiendo, ¿verdad? Porque de repente, al estar platicando contigo, yo puedo darme cuenta, ay, esto pues le fue incómodo, entonces voy a tener cuidado la próxima vez que lo diga. Entonces, también uno va aprendiendo, ¿verdad? Y así nosotros también podemos tener esa cautela para saber, ay, esto se lo debería de decir a mi esposo. Bueno, sí se lo debo de decir, pero ¿de qué forma? ¿En qué momento? Eso es la prudencia, ¿verdad? También en mis acciones, ¿verdad? Yo voy a decidir cómo voy a actuar ante cierta situación, ¿verdad? Yo puedo decir, ay, es que esto me estresa o me enoja y tengo derecho, ¿verdad?, a actuar de esta manera. Sí, pero la prudencia me dice, bueno, si tú tienes esas actitudes, vas a tener estas repercusiones a futuro, entonces mejor piensa bien de qué manera vas a actuar, ¿sí? Entonces, lo que hablaba también respecto, ¿verdad?, a saber cómo vestir, ¿verdad? No es lo mismo que si yo voy a la playa, ¿verdad?, que si voy al centro, ¿sí?, de compras, ¿verdad? Si yo voy a una fiesta de gala. Entonces, tendemos ahora a decir, bueno, yo puedo ser libre, sí, pero recuerda que hay momentos, ¿verdad? Entonces, hay situaciones en particular que yo debo de saber cómo sería lo prudente para yo actuar o vestir, ¿verdad?, de esa manera. Y de acuerdo también a nuestra edad, ¿verdad? Porque también hoy en día vemos de repente, pues mujeres mayores, todo de acuerdo a nuestra edad, nuestra posición en la sociedad, si somos madres, si somos solteras, si somos mujeres jóvenes o si ya somos mujeres más maduras. Yo creo que todo eso es parte de la prudencia. Entonces, con todo lo que nos has platicado, Raquel, yo creo que la prudencia es, por así decirlo, también un fruto que se desprende del dominio propio, ¿no? Que a su vez sabemos que es una de las características que conforman el fruto del Espíritu, porque el dominio propio nos va a ayudar a frenar a la manera como hablo, la manera como actúo. Como decías, muchas veces podemos estar enojados y sin decir palabras a veces azoto la puerta de mi recámara, o le hago muecas a mi marido, o como decía una tía, ¿por qué me rechinas los dientes? Que le hacen así, ¿verdad? Que se enojan. Entonces, a veces con gestos, con actitudes, también podemos estar siendo imprudentes. Así es. Y entonces, esto nos lleva a pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a regir mi vida? Sí, porque si yo debo de saber qué es lo que me conviene, entonces esto me lleva a pensar, ¿cuáles son esos principios en los que yo me estoy basando para saber si es bueno o es malo para mí? Eso es muy importante, porque hoy en día tú puedes decir, ¿verdad? Pues a mí esto me parece que es lo correcto, entonces yo me decido por esto, ¿verdad? A lo mejor a mi vecina dice, no, pero a mí eso no me parece bien, yo voy a hacer esto. Entonces, si cada quien hace lo que bien le parece, pues no vamos a terminar bien. Tenemos que saber ¿qué es? ¿Cuál límite? ¿Cuál es aquello que nos puede decir esto es correcto, esto es incorrecto? ¿Verdad? Y entonces por eso es importante que nosotros vayamos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos puede dar un parámetro verdaderamente. No es lo que yo crea que está bien o lo que me va a ir bien, ¿verdad? Sino poder ir a la palabra de Dios. Así es, Raquel. Pues todo eso es una gran verdad. Por favor, tomen nota, las que están viendo, tomemos nota de todos estos consejos, porque de verdad, por eso hoy en día somos un caos en el mundo, en la sociedad. Cada quien tiene su verdad, como decías.
Y no podemos regirnos por verdades relativas, sino por la verdad absoluta, y esa verdad se encuentra en la palabra de Dios, como nos decía Raquel. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, te decía, la falta de mujeres prudentes en la sociedad, pero también en las iglesias, ¿cómo puede afectar en una iglesia la falta de prudencia? ¿Tú crees que pueda traer consecuencias o no? Porque el apóstol Pablo hablaba en 1 de Corintios acerca de, unos dicen que soy de Apolos, otros dicen que yo soy de Pablo. Entonces, ¿tú crees cómo puede afectar una iglesia en la falta de prudencia? Y digo, mayormente en la mujer, pero porque por ahí Pablo también escribió a dos hermanas que decía, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, porque por ahí hubo algo. Entonces, yo creo que ese es un punto también muy importante de cuidar en nuestro entorno eclesiástico. Sí, claro, porque nosotros también las mujeres pues somos muy emocionales, sí, ¿verdad? Entonces, de repente si yo puedo decir, no, es que esto no, yo no me sentí bien, ¿verdad? Entonces voy a decirlo, ¿verdad? Voy a expresar, ¿verdad? Mi sentir. Sí, recuerda, sí es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? No digo que suprimamos todo. Sí, claro. Estoy diciendo que hay el momento y hay la forma de poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que en la iglesia, ¿verdad? Como mujeres somos muy participativas, nos gusta, ¿verdad?, participar, pero tenemos que hacerlo con prudencia, saber que lo que hacemos, ¿verdad?, no va a afectar a terceros, porque siempre eso también debe ser nuestro principio, ¿verdad? Sí. No solo se trata de mí, sino que se trata de los demás que me rodean. Entonces, mis decisiones, las elecciones que yo tome, ¿verdad?, la actitud que tome dentro de la iglesia, yo sé que va a afectar, ¿verdad?, a los demás que me rodean, porque somos un cuerpo. Entonces tengo que saber, ¿verdad?, de qué manera, de qué forma y en qué momento puedo hacer o decir las cosas. Así es, Raquel. Y ser muy cautelosas también a la hora de que una hermana nos abre su corazón, porque muchas veces por la falta de prudencia, ¿verdad?, contamos, ¿verdad?, lo que nos dijo la hermana. Y esa falta de prudencia de guardar la confianza ha creado estragos, ha creado rupturas, o como veíamos en el caso de Pablo, exhortando a dos hermanas que fueran de un mismo sentir. No nos dice la Biblia qué fue lo que las hizo estar separadas o en un desacuerdo tal que toda la iglesia se dio cuenta, al grado que le mandaron a decir a Pablo, oye, estas dos hermanas eran íntimas, pero algo pasó y ya no se hablan. Y Pablo, en su preocupación en todo lo que les escribe a esa iglesia, que fueron más de 15 capítulos, incluye, ¿verdad?, esa situación en particular, porque vemos que en el corazón de Dios está la unidad. Pero yo creo que la prudencia como una virtud es muy importante para que esa unidad se fomente, ¿verdad? Así es, la prudencia nos va a ayudar, ¿verdad?, para tener una mejor relación con los demás. Es como ahorita lo que comentaba, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, al estar platicando contigo, me doy cuenta, ¿verdad?, que cierto comentario te incomodó, o yo vi, ¿verdad?, que a lo mejor no te sentiste a gusto, ¿verdad?, o te ofendió. Entonces yo debo de saber, bueno, la próxima vez voy a tener más cuidado al hablar sobre ese tema, ¿verdad? La prudencia nos va a ayudar a tener mejores relaciones, ¿verdad? No solo en la iglesia, veo también en el matrimonio, porque realmente a veces, como ya hay mucha confianza con nuestro esposo, con nuestros hijos, a veces tendemos a decir muchas cosas, y no es que no debamos de decirlas, pero debemos de aprender a saber buscar la manera, como decías. Y hasta en los trabajos, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos despidos han sido también laborales porque no tuvo la prudencia el empleado en decir, ¿verdad? O pleitos laborales entre compañeros de trabajo. Por comentarios que se hicieron entre ellos, ¿verdad? Que no se tuvo el cuidado de decir, no es la persona indicada, no debo de hacerle este comentario, ¿verdad? Entonces, es ponernos a pensar antes de hablar. Sí, de hablar o de actuar. Y bueno, en la siguiente pregunta, ¿tú crees, Raquel, que pueda una mujer, independientemente de si tenga fe en Jesús o no, pueda desarrollar esta virtud de la prudencia sin la ayuda de Dios?
Bueno, sin la ayuda de Dios creo que es difícil porque ahorita hablaba, ¿verdad? De que si ser prudente es saber distinguir entre lo bueno, lo que me conviene, ¿verdad? A mi vida, a un futuro, ¿sí? Si lo hago sin Dios, voy a terminar haciendo esa elección por mi experiencia personal, o sea, por las situaciones que he vivido, por cómo le ha ido a mi vecina, a mi amiga, ¿verdad? Porque me parece bien, porque me conviene. Entonces, ahí hay un peligro, ¿sí? Porque yo realmente me estoy guiando por circunstancias o por lo que realmente creo más conveniente, pero no realmente por lo que es verdadero. Entonces, la palabra de Dios me va a ayudar, ¿sí?, a poder distinguir entre lo que verdaderamente es conveniente a mi vida. Sin la palabra de Dios corremos el peligro de perdernos, ¿verdad? De no saber cuáles pudieran ser las consecuencias a futuro, ¿verdad? Dejarme guiar por las circunstancias, ¿verdad? Porque nosotros a veces solamente alcanzamos a ver al tomar una decisión, al hablar, vemos el momento y no estamos viendo a futuro lo que puede suceder. Entonces, la palabra de Dios nos permite ser prevenidas de esto y poder pensar, bueno, a futuro qué puede suceder, ¿sí? Exacto. Entonces, para aprender prudencia necesitamos la palabra de Dios. Así es, y los proverbios lo dicen, ¿verdad? Así es. Y yo creo que también, Raquel, la prudencia como virtud, porque sí se logra a veces en las escuelas, incluso en la educación, mencionar a los alumnos. Pero como decías, es una prudencia relativa. Volvemos a lo mismo, porque lo que puede ser prudente para ti, para mí no lo es. Así y es. viceversa. Y otra cuestión es que yo estoy luchando fuera de Dios. Todo lo que hagamos, lo hago en mis fuerzas. Y es un yugo bien pesado de llevar, porque estoy yo solita. Y cuando estamos agarradas de Dios, pues Él es nuestro guía. El Espíritu Santo lleva ese yugo que es ligero con nosotros, como lo dijo Jesús, y Él es quien nos guía, incluso cuando nos equivocamos, porque ni tú y yo podemos decir, no yo ya alcancé la superprudencia. No, claro que no. De hecho, ¿verdad? No, y siempre es una lucha constante y cada vez buscamos ir creciendo en esta virtud, pero sin Dios, como decías, sin el Espíritu Santo no podemos. No, claro, porque de hecho la palabra de Dios, bueno, al estar atesorando nuestra vida, entonces nos vemos en una situación donde tenemos que utilizar la prudencia y ahí, ¿verdad? El Espíritu de Dios pues nos va a recordar, oye, recuerda que has estado aprendiendo esto en la palabra de Dios, entonces te va a ayudar a decir, no, es que en esta situación tengo que actuar de esta manera. O estas tienen que ser mis palabras en este momento y el Espíritu de Dios nos va a ayudar a actuar de manera prudente. Sí, así es, porque muchas veces no vamos a saber de momento qué hacer. Y es cuando vamos a orar, ¿no? ¿Qué decisión tomar, Señor? Así es. Pero hay algo muy importante, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber. Para poder decidir entre lo que me conviene y lo que no me conviene, ¿sí? Tengo que saber qué principios rigen mi vida. Como ahorita lo decíamos, es la palabra de Dios. Sí. ¿Sí? Es la palabra de Dios la que nos va a ayudar a encontrar ese parámetro, ¿verdad? Que es funcional, ¿sí? Para nuestras vidas. Sí, definitivamente. Y bueno, Raquel, ¿qué será lo que marca una diferencia significativa? Creo que ya venía envuelto en toda la explicación que nos diste, pero una diferencia significativa entre una mujer que puede ser, digamos, prudente sin Cristo y una mujer que es prudente, pero está bajo el señorío de Cristo. Bueno, pues la diferencia es esta, ¿verdad? Que una mujer que es prudente sin Cristo, pues, y como lo mencionaba hace un momento, se va a basar en su experiencia personal y se va a basar en lo que ella cree que es más conveniente, ¿verdad? Y una mujer, ¿verdad?, que es prudente en Dios, pues es una mujer, ¿verdad?, que se va a basar sus principios en la palabra de Dios, ¿verdad? No solo en lo que ella en ese momento sienta más cómodo realizar, sino en aquello que dice, no, es que Dios, ¿verdad?, nos muestra, ¿verdad?, por ejemplo, que que nuestras palabras deben ser habladas, ¿verdad?, sazonadas, dice, o sea,
que no debo de hablar, o sea, sí, de esta manera, sino que debo de cuidar, de saber qué palabras debo de tomar, ¿verdad? O como el versículo que les mencionaba, bueno, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ya no se trata de solo pensar en mi placer personal, porque creo que la prudencia sin Cristo nos lleva a buscar un placer personal. O sea, me siento a gusto, me siento cómoda, creo que esto es lo que voy a elegir, sí, ¿verdad? Pero la prudencia en Dios nos lleva no solo a pensar en nosotros mismas, sino en los que nos rodean, ¿verdad? Y nos permite pues ser cuidadosas, ¿verdad?, de las consecuencias a futuro. Así es, porque como todo en la vida cristiana es una vida sacrificial, como dice Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, teniendo eso en mente, ¿verdad?, vamos a poder también, y es una vida sacrificial. Pero si tú nunca has escuchado qué es eso y suena así como, ay, o sea, es un sufrir, no, porque al mismo tiempo, paradójicamente, es un deleite vivir para el Señor, porque aparte somos las más beneficiadas, ¿verdad? También. Sí, sí sale uno beneficiado. Fíjate que en las redes sociales he encontrado esto, ¿verdad? Que haz o actúa, ¿verdad?, como tú quieres, como tú te sientas a gusto, no dejes que nadie te tenga que decir, ¿verdad?, cómo tienes que ser, cómo vestir, cómo actuar. Entonces se siente como cierta frustración al decir, ay, tengo que someterme a los principios de Dios, pero en realidad son como esas palabras o ese consejo de una mamá a su hija que le dice, hija, ten cuidado, ¿verdad? ¿Por qué se lo dice? Bueno, pues para su beneficio. Entonces uno va aprendiendo que al poner en práctica la palabra de Dios, a lo mejor en cierto momento hay un peso de decir, ay, tengo que someterme, pero después te ves, wow, o sea, Dios me libró de esta situación, Dios me guardó de esto. ¿Por qué? Porque fui obediente a su palabra, ¿verdad? Entonces se pueden gozar de, pues, de esos beneficios, ¿verdad? Que de momento uno no sabía, ¿verdad? Pero que ya después te das cuenta, ¿verdad? Ay, fui librada de esto porque tomé estas decisiones, ¿verdad? Porque me sometí a la palabra de Dios. Sí, nuestro Padre es bueno, es bueno, amiga, y Él hace todo para nuestro bien. ¿Y cómo podemos llegar a convertirnos? Si ya somos mujeres prudentes o que estamos practicando de hace tiempo la prudencia, hemos entendido este concepto porque somos mujeres creyentes, ¿cómo podemos desarrollar aún más esa prudencia o crecer en esta virtud? Porque no queremos estancarnos, ¿verdad? De eso se trata también. Así es. Y pues yo creo que vamos aprendiendo, ¿verdad?, con el paso del tiempo, pero es muy importante que nosotros como mujeres tengamos contacto con la palabra de Dios. Si hablamos que esos son los principios que queremos que rijan nuestra vida, ¿verdad?, donde vamos a encontrar, ¿verdad?, la dirección de Dios, entonces tenemos que tener contacto con la palabra de Dios, tenemos que estudiarla, tenemos que meditar en ella, ¿verdad? Y por eso yo les invito, ¿verdad, mujeres? Si tú no tienes una Biblia, busca adquirir una, ¿verdad? Unirte a un grupo de estudio con otras mujeres para que estudies la palabra de Dios, porque en ella vamos a encontrar los principios de vida, lo que nos va a ayudar a vivir, ¿sí? Nos va a enseñar cómo debemos de hablar. Y es maravilloso porque al ir a la palabra he aprendido, ¿verdad?, cómo conducirme con mi esposo, ¿verdad?, cómo poder hablar, porque muchas veces tenemos conflictos en el matrimonio, ¿verdad?, y somos duras o somos recias y tristemente por imprudentes se rompe nuestra relación en el matrimonio o la relación con nuestros hijos, dañamos su corazón porque decimos, es que le tengo que decir esto, ¿verdad?, y le digo sus verdades, ¿verdad? Y tristemente fracturamos relaciones, principalmente con los de nuestra casa. Y ir a la palabra de Dios nos va a enseñar, ¿verdad? Y no es algo que se aprende de la noche a la mañana. No. Por eso les digo, tienes que estudiarlo. Tienes que estudiar la palabra de Dios diariamente, estar en contacto con ella, ¿verdad? Y entre más la meditamos, la memorizamos, tal vez hasta escribimos ese versículo, lo pegamos en la cocina, lo ponemos en nuestro cuarto, no sé dónde más lo vemos, esas palabras van a entrar, van a
cambiar nuestra forma de pensar y entonces vamos a estar listas para que cuando se presente una situación vamos a saber cómo reaccionar. Cómo actuar. Así es. Claro que sí, y eso es donde debemos de ser intencionales, porque a veces somos intencionales y diligentes en voy a hacer dieta, voy a ir al gimnasio o en mi trabajo y me voy a esforzar más, pero recordemos que donde Dios nos pide, y esta es prioridad, hablábamos de prioridades, y esta es prioridad, ser diligentes en las cosas de Dios porque es lo que va a bendecir nuestra vida. Y bueno, Raquel, si hoy las que hemos estado escuchándote nos hemos dado cuenta que la regamos, hemos pecado de imprudentes, hay esperanza. ¿Qué puedo hacer si yo me doy cuenta que he sido la mujer más insensata de este mundo? Porque así nos podemos sentir, aunque siempre hay una más insensata que tú. Y digo, ay, ¿qué hago? ¿Tendré esperanza? Creo que no hay solución para mí porque me he dado cuenta que de verdad no tengo ni tantita prudencia. ¿Qué nos puedes decir? Claro que sí hay esperanza, la hay, ¿verdad? Y yo digo, si la hubo conmigo, ¿por qué no lo puede haber contigo, verdad? Hay esperanza porque a través de Jesucristo tenemos esperanza, ¿verdad? Y yo creo que hemos armado un caos, tal vez tú lo has hecho en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, tal vez en tu trabajo, ¿verdad? Con tus compañeros o tus padres, o tal vez una amiga, ¿verdad? Por una imprudencia la perdiste, no sé, ¿verdad? Tal vez tú sientes que ya no estás a gusto en el lugar donde te congregas por alguna imprudencia que cometiste. Hay esperanza. Siempre hay la oportunidad de que nosotros, al darnos cuenta de que algo no estamos haciendo o estamos falta de algo en nuestra vida, tenemos la oportunidad de hacer un alto. Y de poder, ¿verdad? Ir a la palabra de Dios, ir a Dios primeramente y reconocer, Señor, yo creo que estoy necesitada de prudencia en mi vida, ¿verdad? Y pedirle a Dios su ayuda. Ahora, la prudencia, ¿verdad? Su esencia viene de adquirir ese conocimiento, entonces tenemos que ir a la palabra, ¿verdad? Si tú habías estado estudiando la palabra y dices, pero yo no había aprendido esto, bueno, tal vez necesitas ir con un corazón rendido y dispuesto a decir, bueno, Dios, transfórmame, ¿verdad? A veces conocemos la palabra, pero no la hemos estado poniendo en práctica. Entonces, o estudiando. Exactamente, la estamos estudiando y dices, yo ya lo sabía eso. Está muy bien, pero ahora revisa si estás poniendo en práctica esos principios, que es la parte más difícil, pero es la parte donde vamos a ver el fruto, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros podemos mostrar, ¿verdad? Esa actitud que queremos ver diferente en nuestra vida. Entonces hay esperanza, pero debemos de saber que ahora tenemos que llenarnos de Dios, porque si mi vida estaba siendo regida por la filosofía del mundo, por la forma de pensar del mundo, entonces yo ahora tengo que llenarme de Dios, ¿verdad? Tengo que aprender a hacer, tengo que detenerme más al hablar, detenerme al actuar, ¿verdad? No ser impulsiva, ¿verdad? Sino pensar, bueno, antes yo hablaba y decía todo, pero ahora sé que mis palabras van a tener un efecto, entonces quiero pensar, ¿verdad? Que lo que voy a decirle a mi esposo, lo que voy a hablar con mis hijos, pues quiero saber que esas palabras van a afectar a futuro nuestra relación, su propia vida. Entonces quiero saber qué palabras voy a usar, ¿verdad? Entonces esto también nos lleva a actuar con más calma, ¿sí? A no ser tan aventadas en todo, ¿verdad? De decir, voy a decir esto, pues ni siquiera decimos voy a decirlo, solamente lo hacemos, ¿verdad? Pero entonces yo necesito detenerme. Sí, detenerme, no te apresures, ¿sí? No te apresures a hablar, no te apresures a actuar. A veces lo sentimos que el clímax del momento nos lleva a decir, tengo que decir esto, tengo que tomar esta decisión rápida porque este hombre o está la presión, no actúan y yo tengo que hacerlo. No. Actúa con calma, o sea, no, una persona prudente no es aquella que actúa rápidamente, sino que sabe, ¿verdad? Se detiene, piensa, reflexiona, ¿verdad? Sobre aquello que tiene que hacer. Así que hay esperanza, vamos a la palabra, vamos a Dios, ¿verdad? Porque Él nos transforma con su palabra. Y el Señor sigue estando en su trono, recuerda, Él no se mueve de ahí. Así que no te desesperes, no te desanimes,
como nos dice Raquel, hay esperanza y también podemos apoyarnos en otras mujeres piadosas, prudentes, que ya llevan un poquito más recorrida el tramo, la trayectoria del caminar con Cristo que nosotras, y ellas nos pueden mentorear, pueden darnos consejos, si a veces no sabes, ¿verdad? Y obviamente estamos hablando de mujeres maduras, mujeres de fe, piadosas, ¿verdad? Que reflejan ese carácter del Señor, y en ellas también, porque Dios ha diseñado el cuerpo de Cristo para edificarnos unos a otros. Así es, sí, para que podamos nosotros tomar otro ejemplo, es decir, y también platicarle, ¿verdad? Poder relacionarnos con mujeres que sean prudentes y platicarle, mira, ¿sabes qué? Yo esta cualidad quiero aprenderla en mi vida, ¿verdad? Ayúdame. Ayúdame, ¿verdad? O ayúdame, dame el consejo, ¿verdad? Guíame a través de la palabra. Sí, dime también, cómo orar, qué versículos te han servido, etcétera, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, pues Raquel, me encantó esta plática, me encantó esta cápsula, este episodio, creo que aprendimos mucho, por ahí como dicen, nos cayeron más 20s y hay esperanza, y también incluso si han pecado de imprudencia contra ti, si tú dices, bueno, es que yo pequé de imprudente, sí, pero también a mí me dolió, ¿verdad? A lo mejor tú fuiste la esposa que recibió la imprudencia de un marido, o la madre que recibió el trato imprudente de un hijo, o de una amiga, o de quien sea que haya sido. Perdona y recuerda que tú también has sido imprudente, y desde esa premisa, ¿verdad?, hay esperanza también para ti y para las demás personas. Todo con oración, con la palabra de Dios, como nos dijiste, Raquel, tiene esperanza y tiene solución. Así es, pues darle oportunidad también a los demás, ¿verdad? Porque nadie somos perfectos, ¿verdad? Entonces podemos enseñar, podemos tener misericordia de los demás, ¿verdad? Y enseñarles, instruir, ¿verdad? A nuestros hijos, ¿verdad? Qué palabras, o hacerle ver, ¿verdad? A nuestro esposo, ¿sabes? Estas palabras o estas actitudes, ¿verdad? Me han estado hiriendo, ¿verdad? Y tal vez si tu esposo no es un hombre que escuche, ¿verdad?, tu sentir, y tú dices, a él ni le interesa, bueno, llévale esa conversación a Dios. En oración, ¿verdad? Y cuéntale al Señor, ¿sabes, Señor? A mí me ha dolido, ¿verdad?, que los demás han sido imprudentes conmigo. Y pídele al Señor, ¿verdad?, que te ayude a que tú no caigas en lo mismo, porque a veces es lo que tendemos a hacer cuando alguien ha sido imprudente, decimos, se vale que yo también lo sea. ¿Por qué me voy a callar cuando los demás no se callan conmigo, sí, verdad? Ahí te va de vuelta. Y no, ¿verdad? Entonces, eso solo va a generar pues más maldad, más palabras que hieren, ¿verdad?, más situaciones conflictivas. Entonces, si yo quiero parar esto, entonces yo tengo que mantenerme firme. Sí, así es. En alguien, como dicen por ahí, en alguien tiene que caber la prudencia. Así es. Y esperamos que con este programa y con la ayuda de Dios, esa prudencia quepa en ti, en nosotras y en todas aquellas mujeres que están dispuestas a seguir a Cristo. Esto fue todo por hoy. Esperemos que haya sido de bendición a tu vida como lo fue a las nuestras. No te pierdas las siguientes cápsulas, que seguiremos hablando de cómo ir forjando el carácter de una mujer reverente. Raquel, muchísimas gracias por toda la enseñanza que Dios te dio y nos compartiste. Pues muchas gracias. Para mí siempre es un placer y me emociona compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no solamente pues la estudio, ¿verdad?, para compartirla, sino también la estudio para yo misma ser transformada y poder mejorar en mi matrimonio, en mis relaciones con mis hijos y con las personas que me rodean. Así que pues soy bendecida, ¿verdad?, al ser invitada a compartir la palabra de Dios. Amén, muchas gracias. No olvides por favor suscribirte al canal, compartir este video si te edificó, dar like y seguir las publicaciones. Gracias por escuchar Llamadas a Ser. Esto fue Llamadas a Ser. Por hoy nos despedimos. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición para ti y esperamos contar contigo en nuestra siguiente emisión. Dios te bendiga.